Es una empresa que tiene 20 años en el mercado ecuatoriano. Comenzó en Quito, donde actualmente tenemos nuestra sede matriz. Tenemos sucursales en Guayaquil y Cuenca. También tenemos presencia a través de nuestros distribuidores y aliados comerciales en Manta, Santo Domingo y Ambato, con los cuales contamos y damos cobertura a todo el país. Expollanos principalmente se enfocó en la medicina biológica humana. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que nuestras mascotas tienen mucha más importancia ahora, hoy en día en la sociedad, por lo cual este año, hace 6 meses, comenzamos este proyecto de dedicar también un enfoque a la medicina biológica en el ámbito veterinario. Por lo que contamos con el doctor Miguel Salas. Miguel Salas es médico veterinario, egresado de la Universidad Central de Venezuela, cuenta con un diplomado en medicina biológica en Alemania, es terapeuta neural, profesor de yoga, y bueno, hoy nos va a hablar un poquito de la prevención y tratamiento biológico del estrés por fuegos artificiales y viajes en animales de compañía, o sea, en nuestras mascotas. Hoy vamos a hablar, él nos va a recomendar algunos productos de los cuales vamos a tener una promoción 6+1 en los productos relacionados. Con la compra de 6 obsequiamos un producto, y en Flores de Bach vamos a tener una promoción 12+4. De igual forma, el doctor Miguel les hará una exposición un poco más amplia de los productos. Sin más, gracias por su participación. Contamos con su colaboración. Espero que sea de agrado la charla. Y bueno, estamos a la orden. Bienvenidos una vez más. Gracias. Buenas noches, ¿cómo están? Hemos confirmado 30 personas. Ustedes son los puntuales. Les agradezco esa puntualidad. Y bueno, tengamos la tolerancia para los que lleguen tarde, de que no se interrumpa mucho, porque siempre pasa que empiezan a llegar. Luego, probando. Ajá. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, el cual nunca ha sido tan abordado. Simplemente nos dijeron en la facultad, para los perritos, darle, cuando tengan esa situación, un tranquilizante. Pero no nos hablaron de mucho, no nos hablaron de comportamiento animal, no nos hablaron de estrés postraumático. Realmente es un masivo bastante grande a nivel académico en esta área de la etología canina, felina en general. Y hoy vamos a tratar de hacer un pequeño recuento. No soy experto en etología, sin embargo, como amante de los animales, sobre todo de fauna silvestre, he estudiado por mi cuenta varios aspectos etológicos. Y bueno, vamos a tratar de compartir un poquitico acá. Y también hablar un poquitico de la parte que está más desarrollada en el área humana, que es la psicoendocrino-inmunología, que es un área que tenemos que empezar a estudiar y profundizar para comprender más el origen de las enfermedades, que está más allá de lo que a veces pensamos. ¿Todos han tenido mascotas aquí o tienen mascotas? Las emociones de los fuegos artificiales con ellos, ¿verdad? Sabemos que no es nada, es un escenario muchas veces agradable, que puede ser a veces aterrador. Entonces hoy vamos a hablar un poquitico de ese tema. Entonces, en la primera parte de la charla vamos a hablar un poquitico del estrés por fuegos artificiales en animales de compañía, y en la segunda parte vamos a ver cómo prevenirlo y cómo tratarlo. Vamos a ver, vamos a para allá. Y siempre arranco la presentación con esta lámina, porque es el principio universal no solo para la medicina, sino para todo. Esta la frente sí, por favor. Es hacia atrás, porque si no se quedan dormidos. Es un principio hipocrático, pero sin embargo es un principio universal. Creo que deberíamos partir siempre desde allí, en todo lo que hagamos.
Vamos a empezar viendo cómo es el cerebro humano, un momentico nada más, que forma parte de la comprensión de cómo funciona esta medicina. El cerebro humano, bueno, al igual que compartimos con los reptiles, el famoso cerebro reptiliano, ¿okay? Donde están todas esas necesidades de supervivencia, miedo, reproducción, alimentación, todo eso ahí, sueño. Eso lo compartimos con los reptiles, claramente, y los mamíferos lo saben, por supuesto. También tenemos el cerebro emocional, que justamente es el más importante en esta charla, que es el sistema límbico, representado principalmente por el tálamo, hipotálamo y hipocampo. Y eso lo compartimos también, sobre todo con aves y mamíferos superiores. Tenemos el cerebro racional, también desarrollado en algunos primates, en los delfines. El perro también tiene corteza cerebral, por supuesto. Y el cuarto cerebro, que hasta ahora es exclusivo del ser humano, que es la corteza prefrontal, que es la que nos permite el distanciamiento emocional, de no involucrarnos tanto en las emociones, cosa que no lo tenemos en la infancia, a partir de los 4 años que empieza ese desarrollo. Entonces podemos ver la similitud del cerebro del perro con el del ser humano. No hay muchas diferencias, en realidad quizás la proporción de acuerdo al tamaño, la relación tamaño-cerebro-cuerpo es obviamente superior a la del ser humano, en la de los delfines también. El perro no es tan grande esa proporción, sin embargo compartimos el cerebro reptiliano, el cerebro límbico, la corteza frontal, la corteza cerebral. Ellos carecen de corteza prefrontal. Igualmente sucede con los gatos. No hay mucha diferencia. La misma estructura cerebral y no hay una marca de diferencia más allá de la corteza prefrontal, que es exclusiva del ser humano. El cerebro límbico es compartido por estas especies de mamíferos superiores. Y ahí es donde nos vamos a centrar. La parte más grande del cerebro, tanto del delfín como para el humano, es la neocorteza cerebral, donde se producen los procesos mayores de pensamiento. Los perros, aunque tienen neocorteza, es inferior en tamaño a la del humano, mientras que tienen la parte olfativa más desarrollada en vez de esta zona. Entonces, eso supone algo, que para los perros no es tan fácil distanciarse de las emociones, es decir, son más emocionales que racionales. Y eso puede ser una ventaja y una desventaja. En el ser humano que piensa mucho, tan pensante, se convierte en una desventaja al final. Entonces, psiconeuroendocrinoinmunología, una palabra bastante larga, pero es una ciencia que está avanzando ya hace bastante tiempo. Y vamos a dar una repasadita a lo que dicen los que crearon esta ciencia. Es un campo científico interdisciplinar que se dedica al estudio e investigación de los mecanismos de interacción y comunicación entre los procesos psíquicos, el cerebro, de conducta, y los sistemas responsables del mantenimiento homeostático u homeodinámico del organismo, los sistemas nervioso central y autónomo, inmunológico, neuroendocrino, así como sus implicaciones clínicas. Entonces, básicamente nos están diciendo psicosomático, para resumirlo. Y eso coincide con todas las medicinas ancestrales, que coincidían en que todo proceso de enfermedad primero surgía como un proceso mental y luego conseguía su campo o su somatización en el cuerpo. Y eso es de lo que nos hemos perdido en la medicina alopática, esa relación. Afortunadamente en Inglaterra esta ciencia comenzó a prosperar hace unos cuantos años y sigue avanzando. Vamos a ver qué más dicen. Ya entrado en el siglo XX, Walter Kahn, profesor de fisiología, los efectos de las emociones y las percepciones en el sistema nervioso autónomo. En su trabajo con animales, Kahn encontró que cualquier cambio de estado emocional del animal, tales como estrés, ansiedad o furia, se veía acompañado por la detención total de movimientos del estómago. ¿Qué tal? Eso lo decían los chinos hace 3.000, 5.000 años atrás, en la medicina tradicional china, en la medicina india. Solo que esta vez hubo la comprobación científica. ¿Has sentido eso alguna vez? Y hoy lo vamos a sentir. Vamos a ver qué más. Y lo hemos visto en los gatos, sobre todo en los gatos cuando son hospitalizados en
entra en ese cuadro de estrés bien marcado que termina siendo más perjudicial que la enfermedad por la que viene a consulta o a hospitalización. Para mí, desde mi punto de vista, los gatos no deberían hospitalizarse en ninguna clínica, a menos que sea el concepto pet friendly, donde no hay perros, donde están cámaras insonorizadas, con ultrasonidos, con música de Bach y flores de Bach y todas esas cosas para que el gato no entre a un cuadro de estrés. Y sin embargo, yo diría que es mejor hospitalizarlo en casa, que el médico se traslade allá y tome todas las medidas, porque el gato termina, creo que, muriendo más por eso que por otra cosa. En 1940, Hans Seider, investigador de la Universidad de Montreal, realizó varios experimentos sometiendo a animales a diversas situaciones físicas y mentalmente adversas, descubriendo que bajo esas circunstancias el cuerpo se adaptaba consistentemente para sanar y recuperarse de la amenaza percibida. Sus trabajos desembocaron en el descubrimiento del síndrome de adaptación general, caracterizado por un agrandamiento de las glándulas adrenales, atrofia del timo, disminución de la defensa, vaso y otras glándulas linfáticas y ulceraciones gástricas. Y estomatitis, seguro que sí. Y bueno, aquí está tratando el oso de adaptarse a un factor antropogénico, quizás producido por el recalentamiento global, y bueno, está haciendo su síndrome de adaptación. Lamentablemente la mayoría de estos osos, este hielito termina derritiéndose, no consiguen dónde llegar y se mueren ahogados. Estamos viviendo eso. Posteriormente, en 1981, David Felten, de la Universidad de Indiana, descubrió por primera vez que una red de nervios llegaba a los vasos sanguíneos y al sistema inmune. Este descubrimiento aportó las primeras pruebas de cómo ocurre la interacción entre el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Simplemente les estoy mostrando estos datos científicos. 1981, ¿esto es viejo? Viejísimo. Ahorita los avances son mucho mayores. Entonces ahí las redes de comunicación, todos los terminales axonómicos llegan a cualquier célula, intranuclearmente llegan. En el mismo año, Alder Cohen y Felten editan el libro Psychoneuroimmunology, en el que se detalla la íntima relación entre el cerebro y el sistema inmune, constituyendo un único sistema integrado de defensa. Esta es una de las flores que vamos a utilizar para nuestros perritos. En 1985, Laloc descubrió un circuito bidireccional entre el sistema inmune y el sistema endocrino. Dicho circuito operaría a través de péptidos comunes. El sistema inmunológico actuaría como una especie de sensor que operaría en respuesta a estímulos cognitivos, comunicándose con el sistema endocrino mediante señales de linfocitos, muy importante en la medicina biológica, a través de hormonas inmunoreactivas, interleuquinas, provocando a su vez una modificación de la homeostasis corporal. Aquí, básicamente, con este descubrimiento de Bladlock en 1985, es cómo funciona la medicina biológica. En otras palabras, así funciona, a través de ese sistema de bioregulación neuroendocrina. Entonces, por eso se llama medicina biológica o bioreguladora. Y esto fue hace bastante tiempo. Entonces, aquí tenemos el sistema básico de regulación basal y podemos ver este componente que está aquí, que es un terminal axonómico que básicamente inerva todo. Un terminal axonómico penetra la membrana celular y penetra la membrana nuclear, es decir, regula absolutamente todo lo que sucede en el soma, el sistema nervioso. Entonces, todo lo que sucede en el cuerpo sucede en la mente y viceversa. Es un sistema de regulación. Entre los años 70 y 80, en el National Institute of Mental Health de Estados Unidos, la neurofarmacóloga Candace Pert descubrió que receptores específicos, neuropéptidos, se encuentran en las membranas celulares, tanto en el cerebro como en el sistema inmunitario. Literalmente esto coincide con la máxima de la medicina tradicional china, taoísta: lo que es arriba es abajo, lo que es abajo es arriba. Es impresionante cómo la ciencia corrobora lo que hace miles de años otros médicos sin aparatos ni tecnología ya habían descubierto. Interesante, nos hace pensarlo. Están los neuropéptidos producidos en una mini fábrica llamada el hipotálamo, que es la que
lanza todo ahí, que está justamente en el cerebro emocional. Los neuropéptidos no son más que pequeñas cadenas de aminoácidos que representan una emoción en este caso. O sea, cada emoción, cada situación está codificada en pequeñas cadenas de proteínas que tienen sus receptores específicos a nivel celular y hacen que reaccionen de una manera. Es una cosa impresionante. Además, dicho descubrimiento sugiere la estrecha relación entre las emociones y el sistema inmunológico, y se mostró que no solo el cerebro modula el sistema inmunológico y el sistema endocrino, sino la enorme influencia del sistema nervioso central tiene en la enfermedad. Psicosomático. Esto está corroborando que, digamos, no exagerar, 99% de las enfermedades comienzan en la psique y luego se trasladan al cuerpo. Y cada día se descubre más eso. Bueno, este es el último paso, básicamente, de la psiconeuroendocrinología. Se llama neurociencia afectiva. Este es el doctor Richard Davidson, de un instituto que se llama Instituto del Cerebro de Massachusetts. Y este es un señor que se llama Matthew Ricard. También es biólogo del Instituto Pasteur, pero también es monje budista tibetano. Y este señor, que también medita, decidió hacerle todo el mapeo del efecto de la meditación en el cuerpo, y gracias a estos estudios pudieron mapear todas las zonas en el cerebro que se activan cuando hay una emoción de rabia, de ira, de felicidad y todo eso. A este hombre le dicen que es el hombre más feliz del mundo porque desarrolló en su corteza prefrontal izquierda mayor actividad neuronal, lo que se correlaciona con mayor estado de felicidad. Esa es la ciencia. Entonces fíjense acá, podemos ver los lóbulos frontales, el orgullo, amor, alegría, todo está mapeado, las emociones, tristeza, miedo, rabia, es decir, aquella cosa que llamamos inteligencia emocional, ya no es una inferencia supositoria, una suposición, sino que ya hay una correlación a nivel cerebral. Y eso no solamente está estudiado en humanos, eso está estudiado en animales. Este es lo que le decían, este es el lado de la felicidad, nuestro lóbulo prefrontal izquierdo, ahí es donde se relaciona toda la actividad que nos permite estar más contentos. Y de paso descubrieron que la meditación, el yoga y todas esas cuestiones desarrollan esto. Y no necesariamente tienes que ser monje, puedes ser un practicante. Lo han descubierto en ejecutivos y han hecho cursos de 21 días de meditación y han desarrollado más neuronas en esa zona. Y ustedes se preguntan, ¿y qué pasa con los perros y con los gatos? Bueno, los perros y los gatos son tratados por ustedes, que son seres humanos, y es importante que también comprendamos esto porque vamos a ver un descubrimiento bien interesante que surgió de la neurociencia afectiva y que nos relaciona con los animales claramente. ¿Cómo hacemos para activar? Si quieres lo activas directo, ya es más rápido que el hipervínculo. Vamos a ver entonces algo muy interesante de los perros con todo este descubrimiento de la neurociencia. Este video es bien interesante. Dogs may be able to differentiate between happy and angry expressions in people. They may also be able to tell that these expressions correlate with positive and negative meanings, respectively. A conclusion resulting from a study led by the Messerly Research Institute at the University of Veterinary Medicine, Vienna, in Austria. In the research, dogs were trained to discriminate between a happy and an angry human expression from 15 pairs of photos, which revealed only the upper half or lower half of the face. Researchers then showed the dogs a mix of photos displaying different halves of familiar and unfamiliar faces, and based on the results, determined that the dogs performed significantly above chance level of recognizing when a face was happy or angry, even in people they didn't know. It also appears that dogs who were rewarded for identifying happy expressions learned more quickly than when picking out angry ones, indicating previous knowledge that angry people are less likely to give a treat or other reward. According to the study authors, this is the first study today which convincingly shows that an animal can discriminate between expressions of another species without simply responding to local cues. Interesante, ¿no? Bueno, esto sucede por algo. ¿Cuántos años tiene el perro viviendo con el hombre? Ya lo lee de pie a cabeza, lo traduce, pero
el ser vivo que mejor comprende al ser humano, porque lo ha comprendido no a través de palabras, sino de expresión corporal, que es el 80% de la comunicación, por lo menos en humanos. Y eso nos permite algo bien interesante. Como veterinarios deberíamos estudiar más etología, por supuesto, porque el perro, así como él nos estudia, nosotros también podemos deducir, no solamente a través de una historia clínica o de las preguntas que le hacemos, o los exámenes o las evaluaciones complementarias, sino a través de su comportamiento, que nos puede decir muchas cosas de cómo está, a través de sus expresiones. Entonces, el perro básicamente lee las neuronas del ser humano, las huele, las siente, y vamos a ver de dónde viene eso, porque la neurociencia también nos dio esas pistas. Entonces, vamos a entrar un poquitico en la materia de los fuegos artificiales. Vamos a empezar. La fobia a los ruidos fuertes. Empezamos por el miedo. Sabemos que el miedo está a nivel del cerebro reptiliano. Sin embargo, es un eje reptiliano, límbico, corteza. Si ocurre un problema a nivel del reptiliano, no podemos avanzar a lo emocional. Y si ocurre algo en lo emocional, lo racional tampoco funciona. Eso tanto para humanos como animales. Entonces, un animal que no tenga sus necesidades básicas cubiertas, difícilmente va a poder tener una estabilidad emocional. Y si no tiene estabilidad emocional, difícilmente va a tener una conducta racional socialmente adaptada, digámoslo de esa manera. Entonces, el miedo es una respuesta emocional que aparece cuando el individuo se enfrenta a un estímulo o a una situación amenazante, constituyendo un mecanismo de adaptación o supervivencia ante situaciones que podrían llegar a resultar peligrosas. Obviamente, para el perro y el gato actual, las amenazas no son las mismas de antes. Ya no tienen una competencia con otros depredadores, digamos, o con otros animales que podrían poner en peligro su vida. Sin embargo, existen amenazas, yo creo que un poco más rudas, y que lo mantienen en un estado de miedo o estrés constante, que los neurocientíficos le llaman secuestro amigdalar crónico. La amígdala es una estructura del cerebro emocional que es la que se activa en el caso de una amenaza que ponga en peligro la vida. Luego se desactiva rápidamente, por supuesto. O sea, libera toda la cascada del estrés. Desencadena la liberación de la adrenalina, pero cuando esas amenazas no desaparecen, ellas se mantienen en ese estado perenne, subclínico muchas veces, pero que va deteriorando muchos órganos. Si la respuesta de miedo es desproporcionada, ya sea en duración, intensidad o en ambas a la vez frente al estímulo o situación percibida por el individuo como peligrosa, pasamos a hablar de una fobia. Es decir, ese miedo, que es una emoción de supervivencia, pasa a ser algo patológico. Pasa a ser una emoción que empieza a crear redes neuronales que condicionan al animal, básicamente en este caso un sufrimiento, o al ser vivo. La respuesta fóbica no es normal ni adaptativa. Por definición interfiere con el normal funcionamiento y supone un serio problema para el bienestar del animal. Ya estamos hablando de una situación patológica desde el punto de vista psicológico, que como lo describió la psiconeuroendocrinología, va a tener su efecto a nivel somático. ¿Cuántas enfermedades, sin hablar de los fuegos artificiales, podrían estar siendo provocadas por un desbalance emocional en el hogar de ese perro? Porque las emociones son contagiosas, como vamos a ver más adelante. Entonces tenemos que analizar esa parte psicológica también. La fobia más frecuente en perros es muy probablemente la fobia a los ruidos fuertes, tales como los truenos o los sonidos producidos por las explosiones de petardos o similares. Esta es una imagen en Venezuela, en el lago de Maracaibo. Es un relámpago, es el relámpago de Catatumbo que nunca para. Es constante, es como una tormenta eléctrica constante, es una ciénaga muy grande y es el lugar donde se produce más ozono para la atmósfera del planeta, constantemente produciendo ozono por las características que tiene. Nunca para el relámpago de Catatumbo, lo pueden buscar en internet, es interesante y muy hermoso. Las fobias son procesos incrementales, es decir, responden a mecanismos de sensibilización en los que la respuesta del animal frente al estímulo que desencadenan estas se presenta de forma repetida y es cada vez más intensa, es decir, no responde a un proceso de habituación normal.
no, el animal no tiene forma de adaptarse a ella. Y vamos a ver cómo los fuegos artificiales no permiten eso, no permiten esa adaptación. Hay mucha empatía entre los animales, inclusive entre un gato y una beluga. Nosotros los humanos también podríamos llegar a eso. Bueno, y así lo reconoce la British Small Animal Association, que indica que las reacciones de temor a los ruidos fuertes, tales como los truenos y fuegos artificiales, son más comunes en los perros y probablemente constituyen un problema en muchos otros animales, y que una proporción significativa de estos individuos se verán sensibilizados, es decir, que su respuesta aumentará con la exposición repetida. Año tras año, estos perros podrían, si no son tratados o si no se toma una medida preventiva, pueden incrementar esta fobia, llegando al terror inclusive. La fobia de los animales de compañía a los fuegos artificiales está bien documentada por las personas que conviven con ellos. No se conocen muy bien las razones del por qué unos sí tienen miedo y otros no. Estamos hablando del 50-50 aproximadamente. Pero nadie la ha descubierto porque, obviamente, debe ser un proceso emocional. El doctor Gregory Burns, neurobiólogo especializado en el comportamiento canino, al preguntarle por qué la pirotecnia resulta tan dañina para los perros, señala que estos no tienen la capacidad de racionalizar su ansiedad y puede que sufran una forma más profunda e intensa de terror, similar al estrés postraumático que sufren los humanos. Fíjense acá, racionalizar. Sabemos que el perro, por los estudios, tiene una corteza prefrontal mucho más pequeña que la del ser humano, y eso no le permite racionalizar de que se trata de algo que es artificial, que no es una amenaza real, que no pone en peligro la vida. Tú no tienes forma de explicarle al perro eso. Entonces, ahí está la clave. Por eso nos trae, primero que nada, esas diferencias entre el cerebro humano y el cerebro del perro. Ahí está la razón. Estos sí tienen una corteza prefrontal un poco más grande y les permite hacer procesos adaptativos mayores y de racionalización. Estos son monos de Japón que simplemente para aguantar el frío se meten en sus aguas termales y la pasan bastante bien, se adaptan a eso. Un ensayo llevado por la Universidad de Bristol concluye que aproximadamente la mitad de los perros humanos sufren alguno de los síntomas relacionados con las explosiones de petardos, y señala que los perros mayores son más propensos a mostrar un comportamiento temeroso en respuesta a los ruidos que los perros jóvenes. ¿Qué quiere decir eso? Ese es un dato clínico, epidemiológico. Tenemos que cuidar más de los perros viejos, porque podrían sufrir, obviamente, ya tienen órganos más debilitados, intoxicados, y en cualquier momento un petardo de estos podría suponer hasta un paro cardíaco. Entonces tenemos que prevenir allí. Son datos epidemiológicos que nos sirven en la clínica. Y que estos estímulos que se producen de manera impredecible, intermitente y de alta intensidad, tales como los fuegos artificiales, son más propensos a inducir una fobia que los que ocurren a una menor intensidad o con mayor frecuencia y previsibilidad. Es decir, por lo menos los perros de Quito están bien habituados a los truenos, a las tormentas, a las lluvias. Ya saben de que aquí el calor no llueve. Ellos sienten la lluvia, tienen mayor conexión con la naturaleza, van a sentir en sus patas todo eso. Pero un fuego artificial no. Ellos no están esperando eso. No hay una señal en el ambiente, en la atmósfera, no hay un cambio de temperatura, no hay un cambio de la luz, simplemente porque cuando viene un nubarrón, viene gradualmente y el perro ya siente que va a pasar algo, el gato siente, pero con un fuego artificial no, simplemente puclum. Y eso es lo que los altera. En este momento vamos a hacer un pequeño ejercicio, y un ejercicio de valentía. Yo les voy a pedir a todos ustedes que por un minuto, con toda sinceridad, cierren los ojos y que se pongan la mano acá en la boca del estómago, se lo coloquen allí y simplemente sientan su respiración por un momentico. Sientan que son un perrito que está echado en su casa, en su alfombra favorita. Están descansando después de haber comido. Muy relajados allí.
¿Es o no es, verdad? ¿Dónde se siente la emoción? Justo aquí, por eso les pedí las manos para que se protegieran un poquito también. Porque todo el impacto lo reciben acá. Por eso es que el estómago se ulcera. Porque él está en el área blanco de todas las emociones fuertes. Eso es lo que pasa con un fuego artificial. Me disculpan otra vez. Es así que pasa. Entonces, no hay forma de prevenir eso. Él lo tiene, no sabe. Yo podría volver a cerrar los ojos a ustedes y ustedes no sabrían en qué momento yo voy a darle la bomba y los va a volver a sorprender. Entonces, estos son los monos que están en peligro de extinción. Y está pasando, así como los osos polares. Ajá, ya esto lo pasamos. Este otro estudio de la Universidad de Oxford señala que aproximadamente un 23% de los perros analizados reportan miedo a los ruidos y que los petardos y fuegos artificiales son las principales causantes de este terror. Esa es la principal causa, fuegos artificiales. Este científico, Matt Cowan, apunta a la enorme agudeza auditiva de los perros como una de las causas que provoca que para ellos el estruendo de la pirotecnia sea una experiencia más intensa que para los seres humanos. Aseguro que si un perro hubiese estado acá, la semana pasada tuvimos una charla muy parecida del mismo tema, pero para público en general, y trajeron perritos. Y si yo hubiese hecho eso a los perros, creo que la percepción auditiva de ellos, con esas pequeñas orejas, iba a ser mucho mayor de la que tuvieron ustedes, por supuesto. La reacción particular de cada animal va a variar, es independiente. Cada uno tiene su propia historia. La respuesta entre los perros y gatos durante la situación negativa asociada a los ruidos fuertes puede manifestarse desde una leve intranquilidad hasta un estado de ansiedad intensa y terror. Entonces podemos ver taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento, sensación de irrealidad, pérdida de control, miedo a morir. Eso lo hemos visto nosotros en clínica, lo hemos visto lo que tenemos perros en casa, todo ese cuadro. Los síntomas frecuentes, tenemos confusión, ansiedad y miedo, paralización, por supuesto, son los tipos de respuestas de lucha o huye. Puede manifestarse de cualquiera de las formas, se paraliza. Intentos incontrolados de escape y de esconderse. Tenemos temblores, taquipneas, jadeos continuos, taquicardia, salivación, vocalizaciones, intensa ambición o defecación. Todo va a depender de cada animal. Y de la intensidad, por supuesto. Piroerección, la postura encogida clásica, por supuesto, resguardándose. Miembros flexionados, orejas hacia atrás y el rabo entre las patas. Destrucción del entorno, actividad aumentada, estado de alerta, por supuesto. Eso es lo que nos duele más a veces. Signos más frecuentes, tenemos también trastornos gastrointestinales, ya sabemos que el estómago, el sistema digestivo se afecta mucho, quemaduras, por supuesto si está muy cerca del fuego artificial, mutilaciones, lesiones oculares, hasta pérdida irreversible de la audición, en muchos casos. Podemos ir viendo que es un problema de salud animal bastante importante y de salud pública, porque los seres humanos muchos también sufren con esta pirotecnia, sobre todo también los ancianos, los enfermos. Durante los fuegos artificiales el perro puede experimentar una oleada de adrenalina, o el gato, y un aumento de las hormonas del estrés en su eje hipotalámico, hipoficiario, corteza suprarrenal, gónadas, y todo eso se desencadena, como ya lo demostró la psiconeuroendocrinología. Como respuesta al estímulo sonoro se produce en los perros un aumento significativo del cortisol, por supuesto, hormona del estrés, y un marcado desequilibrio nervioso, con predominio del sistema simpático. Es decir, vamos a tener una respuesta simpático-tónica ante este estímulo, que es lógico, puede estar relacionado con una amenaza. El problema es que cuando esa amenaza persiste puede haber un proceso de adaptación. En este caso no puede establecerse un trauma y el animal va a quedar desequilibrado por un tiempo, produciendo ese famoso cuadro de estrés postraumático que puede llevar a cuadros de agresividad posteriores y desequilibrio emocional.
Ya no hay posibilidad de adaptación porque es muy corto el tiempo. En los gatos los signos pasan un poco más desapercibidos, en general tratan de ocultarse o escapar. Otras veces pueden correr detrás de los explosivos, pudiendo ingerirlos, perder la vista o lesionarse. Algunas de estas respuestas pueden ser graves y los animales pueden estar en peligro tanto durante el tiempo de exposición al ruido como durante un periodo prolongado después. Se han descrito casos de animales muertos por fallo cardíaco, es decir, las consecuencias inclusive se pueden ver más adelante en una somatización, en un daño del órgano. Más allá de que veamos un cuadro de ansiedad, ese evento a la larga puede producir un daño que no lo vamos a ver inmediatamente y ni siquiera sabemos la causa. Porque esto obviamente con una secreción intensa de cortisol en un momento dado, si es un paciente que tiene una infección, eso en ese instante baja el sistema inmunológico y eso lo hace por lo menos por 8 horas. Entonces, ahí las bacterias pueden aprovecharse para producir una infección y nos pueden ir por cualquier sepsis allí. Entonces, nos estamos dando cuenta de que esto está más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Según las investigaciones, producen un pánico ciego en algunos animales que puede conducir a lesiones graves, temores profundos, debilitantes o incluso la muerte, como en ancianos también puede ocurrir. Muchos animales heridos o aterrorizados huyen de sus hogares, por supuesto. Esa es la respuesta. La otra, unos se paralizan, otros huyen. En el intento de huir se lesionan, unos se ahorcan, se lanzan de platabanda, o sea, puede ocurrir cualquier cosa, se estrellan contra vidrios y se cortan, o sea, puede ocurrir cualquier cosa. Otros son atropellados. La American Society for the Prevention of Cruelty to Animals advierte de que los petardos y las tormentas provocan cerca del 20% de los casos de animales extraviados. Y aquí en Quito hay bastantes perros extraviados, impresionante. Aquí vale la pena montar, aquí ser detective de mascotas, porque es impresionante la cantidad de perritos que están extraviados por allí. En una encuesta realizada a la Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad de Animales a veterinarios en Inglaterra y Gales, en 2001 reportó que 4.825 animales fueron tratados por lesiones relacionadas con fuegos artificiales y o necesitaron sedantes porque estaban muy asustados por los fuertes estallidos y destellos. Es alto el número, una casuística bastante alta, y aquí en Quito hay bastantes perros y gatos, bastante, impresionante. Entonces, es un problema de salud pública, vuelvo a repetir. Y no solamente la cosa se queda con el destello y con el ruido. El denso humo que produce la pirotecnia está compuesto principalmente de un polvo fino, respirable y venenoso. Esta es una ciudad que básicamente tiene como un pequeño efecto invernadero, ya que hay mucha nubosidad en gran parte del año. Entonces esas toxinas en diciembre, que creo que no sé si habrá tanta lluvia como ahorita, no conozco mucho la climatología de acá, pero entonces eso queda allí y cae como lluvia. Entonces ahí vamos a mantenernos intoxicados todos, porque no solo afecta a perros y gatos. Entonces vamos a tener un problema de salud pública. Entonces allí mi llamado, no sé, algún día que nosotros como veterinarios cada vez llamemos más la atención a las autoridades para ver si se disminuye la pirotecnia o hay pirotecnia que no produzca ruido por lo menos, para minimizar el impacto a la salud de nuestros animales y a nosotros mismos, porque esto nos afecta a nosotros, esto contamina una fuente de agua y después nos tomamos el agua y ahí están las toxinas ahí. Entonces es un problema que va más allá de lo que hemos visto, y la idea de esta charla no solamente es presentar estos 3 productos que están acá, es también algo de conciencia. Algunos consejos, digamos, desde el punto de vista práctico, quizás lo más simple que tenemos a la mano, es una medida bastante sencilla. Sacar al perro a pasear durante unos 30 minutos, una hora antes del inicio de los fuegos artificiales. Obviamente, liberar, el perro va a producir endorfinas con el ejercicio y todo aquello, y eso en cierta forma supone una protección contra el estrés. Existen medicamentos biológicos naturales relajantes que tu veterinario puede indicarte. Esta es la parte central de la charla, por supuesto, que es lo que vamos a aprender hoy. Acompañamiento. Para mí creo que es lo más importante, porque tú le puedes poner el R14, las flores de Bach, el R29, el
le puedes dar acepromacina, diazepam, todo lo que tú quieras, pero si tú no estás con tu perro, con tu gato, si no le decimos al responsable de la mascota que lo acompañe, que lo abrace, que esté con él, ese perro se va a asustar porque lo que necesita es presencia. Sí, por favor. ¿Listo? Sí. Una pregunta. Sí. En Quito, los juegos biotécnicos el 31 de diciembre empiezan a las 6 de la mañana. Wow. ¿Ya? Empiezan a botar petardos constantemente durante el día, uno que otro. ¿Qué hacemos con los animales? Aparte de obviamente el tratamiento biológico, ¿qué hacemos con los animales si sabemos que todo el día va a estar? Ok, ya lo vamos a ver Que no más. les podemos sacar a caminar muy bien. Claro. En el proceso se va a empezar más. Ok. Sí, obviamente la terapia debe comenzar mucho antes de, un poco antes de... Es posible hasta 30 días antes de golpe. Vamos a ir descubriendo entonces. El acompañamiento, por supuesto, estar aquí con ellos presentes. Lleva a tu perro o gato a un lugar protegido de tu casa, nunca lo dejes en áreas abiertas como patios o terrazas. Cierra las ventanas. No sirves a la lámina, a pasar la lámina. Eso no está bien. ¿Por qué? ¿Por Porque- los arañazos? No. Pensaba en el acompañamiento. Entiendo que acompañamiento es estar con el lugar. Pero cuando tú me presentas esa lámina, yo lo veo como que es todo lo contrario de lo que debería ser el acompañamiento. ¿Por ¿Me qué? explico? Sí. Que si es que mi gato está estresado, están usando los fuegos artificiales, y yo le cojo a mi gato, le cojo a mi perro, y comienzo a acariciarle como usualmente se hace, le digo, tranquilo, está todo bien. Estoy reforzando, exacto, estoy reforzando el comportamiento del temor y del miedo que tiene. Sí, por eso te decía de que cuando en la lámina anterior, sí, es algo así como, yo te pongo como un símil, ¿no? Ok. Si es que mi guagua comienza a llorar por un juguete, si yo le compro el juguete, en este rato el guagua está bien, pero lo que estoy haciendo es reforzando el comportamiento del gato. Sí, entonces yo cuando veo esta lámina, me imagino que ahí están los fuegos artificiales y la persona le coge. Muchos niños lo que hacen es eso, ¿no? Cogen al gato, cogen al perro mientras están sonando los petardos, le acarician. Lo que están haciendo es reforzando ese control de miedo, ¿no? Y de temor, sí. Sí, es que obviamente puede ser algo ambivalente, porque en un momento dado, quizás ese abrazo sea lo que hasta le pueda salvar la vida al perro o al gato. No pensando que en un futuro va a producir un condicionamiento, porque un condicionamiento no se logra en una sola vez. Se lo podemos preguntar a Pavlov, cuántas veces necesitamos la campanita para que el perro comience a... O sea, no necesariamente el gato o el perro tiene que vincular, él simplemente está buscando un apoyo en ese momento, yo lo comprendo así. Desde el punto de vista etológico lo que estás diciendo tiene un sentido, obviamente, pero en este caso no le estamos reforzando. El ejemplo que das del juguete, que está llorando por el juguete, no es lo mismo que un miedo. No hay un tipo de refuerzo, ¿no? Claro. En teoría, lo que se debería hacer es estar con el animal. Por ejemplo, si tienes un típico chihuahua, yorkie, no sé, estresadísimo, que quiere estar encima, no tener encima de él, sino al ladito y tranquilizarse. Ojo, hay algo importante. Pero sí depende. Muy importante es el estado emocional que tenga el propietario, porque si el propietario está también estresado, ahí sí vas a reforzar el miedo. Pero si por eso yo puse primero lo de la psiconeuroinmunología. Todo va a depender del estado emocional del que está acá para poder calmar, porque si tú estás nervioso y estresado, lo que le va a pasar es eso, y ahí va a haber un reforzamiento neuronal que va a que esto se produzca más gravemente en otra situación. Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho el acompañamiento, pero de otra forma, no necesariamente es. Sí, no necesariamente es apapachar. Esto puede ser un momento de simplemente quedó en una emergencia allí y lo agarré. No necesariamente tiene que ser digamos, el manejo
de tenerlo todo el día agarrado porque está en una sobreprotección. Obviamente eso no. Hay unas técnicas, por supuesto, de acostumbramiento que deberían ser las que se usen. Este es un proceso de adaptación. Proceso de adaptación, por ejemplo, empiezan a poner en pequeños volúmenes explosiones de petardos. Es una técnica que se usa y le van subiendo el volumen y ya para el perro gato va a ser algo habitual. Igualmente con los destellos, se usan cámaras con flash, entonces los exponen en una otra habitación y hasta que ellos se acostumbran a los flashes. Entonces allí hay un proceso de adaptación. Este es un momento de emergencia y un momento de emergencia uno no piensa si no es abrazarlo. Entonces el propietario también va a sentir esa necesidad. Sin embargo, obviamente nos corresponde a nosotros, obviamente decirles que hay procesos de adaptación, digamos, social a esta actividad humana que no parece que es muy difícil de tener, ¿verdad? Es más fácil tomar estas medidas, ¿no? Por lo menos para prevenir. Gracias por la intervención. Esto ya lo dijimos. Y ofrecerle su juguete o hueso para morder favorito, por supuesto. Ahí podríamos también traer un reforzamiento. Asociar el ruido con darle un juguete. Es decir, vamos más o menos así, pero eso los calma. Obviamente sí los calma. Porque lo que estamos buscando en el momento es solucionar el problema. Y como esto no ocurre todo el tiempo, no vamos a proveer un condicionamiento. Poner música relajante o la televisión en una habitación en la que dejes al perro, eso es algo que usa mucha gente. Por supuesto, lo más importante es consultar al veterinario, un etólogo, por supuesto que son más expertos en este tipo de situaciones. La semana pasada mostramos esta técnica que se llama técnica de liberación emocional, que me parece que es mucho más efectiva que quizás un abrazo, que yo, honestamente, cuando tú conectas con un animal, así como lo haces con un árbol, y conectas corazón con corazón, eso ya está demostrado científicamente, el campo electromagnético del terapeuta, de la persona que está allí generando compasión hacia ese animal que está estresado, está nervioso, va a equilibrar el campo electromagnético del corazón del perro. Ahí está el secreto del abrazo. Y puede salvar vidas. Entonces, técnica de liberación emocional, una técnica bien descrita, se utiliza clínicamente inclusive, está basada en ciertos puntos donde puedes liberar tensión y ansiedad. La semana pasada hicimos una demostración, en este caso no vinieron perros, pero aquí les voy a mostrar una imagen. En Facebook está la charla de la semana pasada, donde hicimos la técnica, hicimos también técnica de alineación de las estructuras biopsíquicas, que son más conocidas como chakras, y que ya científicamente las registraron también. Entonces estos son parte de los puntos de EFT. Se comienza generalmente con este punto que está acá, que coincide con el chakra corona, y es un punto muy reconocido en medicina tradicional china para la liberación de la ansiedad. Y comenzamos a bajar. ¿Se lo hace en forma de masaje? Esto se le conoce como tapping, es decir, son percusiones. Acá, acá, acá. Entonces se puede hacer en esos puntos que son los que fueron desarrollados o a través de la columna vertebral con todo el cuerpo. Esos pequeños toquecitos activan simplemente una respuesta multivisceral. Eso es todo lo que hay detrás de ella. No hay ninguna ciencia allí súper mística ni nada. Simplemente tú le das pequeños golpes de percusión y eso activa todo ese circuito de relajación. Eso lo puedes hacer 1, 2, 3, 4 veces hasta que el animal se calme. Pero como yo les digo a la gente, es como cuando te montas en un avión y la hermosa te dice, primero ponte la máscara tú y luego se la pones al niño. Igual aquí, primero nos las hacemos nosotros, las podemos practicar muy fácilmente y luego se la aplicamos al perrito y va a funcionar mucho mejor. Aquí también hay otra imagen donde se ve un poquitico más claro todo el circuito. Tranquilamente, son varios puntitos. ¿Lo recomendable en ese orden o...? Miren, o lo que... hay una doctora que es experta española, su página se llama Vida Natural Animal y ella tiene un video en YouTube sobre EFT, el primero que aparece, y básicamente el perro te dice lo que quiere. O sea, no es un humano y él de repente abre las patas y quiere que le hagas en la barriga. Entonces no hay un círculo. El más importante sí, centro de la cabeza.
Ese es el de la ansiedad. Ese gato es hermoso. Ese es el rey. Los demás, bueno, lo puedes hacer como el perro o el gato te deje. Vida natural animal. Vida natural animal. Ella también habla mucho de las flores de Bach. También tenemos una técnica que particularmente estoy desarrollando que se llama, digamos, el nombre corto se llama Kan Yoga, pero se llama Yoga Terapia Asistida para Animales. Y me baso en un fenómeno que vamos a ver más adelante que se llama neuronas espejos, para a través de la conexión que realiza el ser humano durante una clase de yoga con sí mismo y logra reducir el estrés, cómo le transmite esa tranquilidad y esa calma a su perro o a su gato. Entonces, eso es algo que estamos desarrollando y que próximamente vamos a tener. Ya hemos tenido varias actividades aquí en Quito con algunos perros y simplemente es algo divertido. Y funciona por neuronas espejo, que vamos a ver cuál fue el descubrimiento maravilloso que apoya mi propuesta. Esto fue en el Parque Metropolitano y estamos haciendo lo que llamamos una contención del animal. Básicamente allí yo le estoy colocando, hay varios puntos, ¿no? Quizás el más importante es la base aquí que le llamamos la estructura biopsíquica raíz, donde está el miedo, la base lumbar y en el corazón. Y eso calma al animal inmediatamente, es un circuito. La zona lumbar y corazón. Y el perro se siente contenido y el gato se siente muy seguro. Y ahí equilibra básicamente. Hay toda una técnica y también está en el Facebook. Utilizamos ciertas vibraciones acústicas también para equilibrar. La musicoterapia es algo que está súper desarrollado también. Y que hay hospitales. Si yo le dijera que en la India hay hospitales que tienen departamento de musicoterapia, ustedes no dijeron, ay sí, en la clínica Mayo y en muchas clínicas de Estados Unidos tienen departamentos de musicoterapia, porque descubren que esas vibraciones producen un efecto de bioresonancia en el cuerpo que lo puede calmar o puede curar una enfermedad. Esa es la medicina del futuro, la medicina del zumbido. Y el yoga la tiene bien desarrollado hace miles de años, se llama Nada Yoga. Y simplemente ahora la ciencia lo está corroborando. Es así de simple. ¿Qué música le gusta más a los perros? ¿Ah? ¿Qué música le gusta más a los perros? Oye, yo creo que la de la naturaleza, sonidos naturales. En YouTube hay muchos, supuestamente musicoterapia específica para animales. Ahí uno consigue bastante. Pero yo creo que las frecuencias, digamos, que inducen las ondas cerebrales arfidentas, como la música de Bach y Mozart, serían las más adecuadas para ellos. Porque tengo miedo que es rockero y el perro le encanta. Ah, bueno, obviamente, cada perro tiene su personalidad. Díganos, se siente relajado. Para este caso es otra cosa. Mira, estos son... Sí, cada uno tiene su gusto. Ahora, para calmar, hay musicoterapia específica para la diabetes, para la colitis ulcerativa. Hay musicoterapia específica para estimular el sistema inmunológico. Hay un doctor de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, el doctor Ascanio, lo pueden buscar en internet también, que desarrolló unos CDs para estimular el sistema inmunológico, activan las interleuquinas directamente. Y yo creo que se pueden bajar de internet. El doctor Ascanio y su centro de musicoterapia se llama WAM, Wolfgang Amadeus Mozart, las siglas de WAM, W-A-M. El doctor Ascanio ha probado esto en animales, en humanos, y tiene su escuela de musicoterapia en el estado de Aragua, en la ciudad de Maracay, donde está la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Central, y él es profesor de la Facultad de Agronomía también, que ha desarrollado todo este sistema. Interesante, estimula directamente las interleuquinas con estudios y todo. Esa es la medicina del futuro. Ya no vamos a tener que usar muchas inyecciones, sino sonidos. Ajá. Entonces, vamos a entrar ahora ya en la parte un poco más de la propuesta biológica. ¿Existe actualmente una real necesidad para la terapia biológica? Yo creo que sí. Y vamos a ver por qué. ¿Cuál es el tipo de sedación más frecuente que se usa en estos casos? Lo que nos enseñaron, la química. Los más usados son las fenotiacinas, como la cepromacina, y las benzodiazepinas, como el diazepam, alprazolam.
Las primeras consiguen que el animal esté más quieto, pero no calmado realmente, solo que no puede expresarlo. Es decir, el animal es totalmente consciente, pero no puede moverse, con lo que la experiencia puede ser más cómoda para el propietario, pero aterradora para el animal. Entonces ahí empezamos una fobia. ¿Te imaginas cómo te sentirías tú si te ponen en contacto con algo que te aterroriza y no pudieras moverte? Creo que todos han tenido esa experiencia de que tienen un sueño, una pesadilla y no pueden despertarse. Así más o menos se siente un perro con la cipromacina ante esta situación. No puede responder y el terror es mayor. Hay que dejar de usar la cipromacina para esto. Es inhumano, totalmente. Y aparte, bueno, vamos a ver más. Y la benzodiazepina, el efecto paradójico. La mayoría de las veces es peor. Entonces no solucionamos el problema y terminamos en excitación y agresividad la mayoría de las veces. Entonces, están contraindicados en general en caso de enfermedades cardíacas, hepáticas, renales, hipotensión, gestación, lactancia y leche, tienen una limitación bastante fuerte. Entonces, si ustedes quieren proteger a una perra que está gestante, una gata que está gestante, no lo pueden usar. Tienen que buscar otra forma y aquí estamos nosotros para eso. Y esto es algo que es muy común en perros viejos y son los que son más afectados por la pirotecnia. Entonces, son cardiópatas, hepáticos, renales, gestantes, lactantes y todas las enfermedades crónicas degenerativas que lo hacen más susceptibles a este tipo de situaciones. Y bueno, por supuesto, puede haber una alergia a un principio activo, un componente de estos medicamentos. Esta es una estadística, cada día aumentan más los efectos secundarios por la medicación, y no solamente en España, en todos nuestros países, solo que no hay estudios. Aquí está nuestra propuesta. Vamos a ver de qué se trata la medicina bioreguladora. Esta es una definición que yo he ido modificando cada día más, porque cada día estudio más y me doy cuenta de que es algo demasiado amplio. Entonces, es la rama de la medicina que utiliza medicamentos multicompuestos, acuérdense de esta palabra, de principios activos naturales y en concentraciones nanofarmacológicas, muy importante también, que estimulan y bioregulan al organismo psicosomáticamente para lograr la cura integral del ser enfermo y sin efectos secundarios. Aquí están las claves: multicompuestos, nanofarmacológicos, cura y sin efectos secundarios. ¿No es una maravilla? Es una maravilla poder contar con eso. Y lo tenemos. Hay que estudiar botánica. No nos dieron botánica. Ya en el año 87, estamos hablando hace bastante tiempo, existían más de 30.000 sustancias naturales estudiadas y estructuralmente descifradas científicamente. Principios activos, cómo actúan, qué efectos tienen, qué efectos curativos tienen, qué efectos tóxicos tienen. La botánica tiene todo eso. Solo que la farmacología se apropia de la botánica y nos enseñan farmacología nada más y no sabemos ni dónde vienen los medicamentos. Por ejemplo, ¿alguno aquí sabe de dónde viene la silimarina? A los que lo sepan, por favor, que hay un día para la otra de la charla. Viene de una planta, pero no sé, del Cactus mariano, pero casi nadie sabe eso. Nos la venden como silimarina y creemos que la inventó el hombre. O los inventaron los científicos la silimarina. No inventan nada. Los científicos no inventan nada, solo descubren lo que la naturaleza creó hace miles de millones de años. Entonces dicen que eso es ciencia. Para mí, ciencia es algo que crea realmente. Nosotros simplemente somos reafirmadores de algo que ya existe. Tenemos una pseudociencia, desde mi punto de vista, sin ofender a nadie, pero creo que todavía no tenemos ciencia de verdad. Aquí hay un científico, el doctor Burgi, un farmacólogo, no quedó muy claro aquí porque fue una foto que tomé y no la pude bajar de una presentación en vivo. Ustedes se acuerdan de lo que les mencioné, dosis nanofarmacológicas y multicompuestos. Administración simultánea de bajas dosis. Burgi propuso que la administración simultánea de diferentes sustancias con acciones terapéuticas similares produciría un efecto sinérgico que sería más que la suma de los efectos individuales de todas las sustancias unitarias.
lo podemos saber aquí en la gráfica. Podemos ver que a bajas concentraciones hay sinergia. Cuando aumentamos la concentración de los principios activos, hay cero interacción, y cuando aumenta, hay antagonismo. Interesante, ¿no? Este doctor es profesor de farmacología de la Universidad de Berna. Bueno, eso nos da toda la razón en que nuestros medicamentos tengan muchos principios activos a bajas dosis y de forma natural. Eso le da mayor capacidad. Entonces, vamos a ver rápidamente este videito. ¿Cómo lo veo acá? Nunca me acuerdo cómo hacerlo. Adelante. ¿Cómo lo activo? Aquí lo más, este es una fundación. Bueno, ya va a explicar ahí la persona que habla. Sí, está en la página de Escuela, no sé si lo... Esa es la historia de, no se conoce a América Vélez. Ella es la fundadora de Patitas Callejeras. Y bueno, simplemente ahí nos cuenta un poquitico de historia de la experiencia que ella tenía. Principalmente lo ha tenido utilizando flores de Bach y el medicamento R14. ¿Qué importa? No hay problema. Dejamos el audio nomás. Hay una parte que me interesa mucho cuando ella habla de las flores de Bach. Sube un poquito, ¿no? Ay, cayó. Pero el tejido del músculo que había nacido luego de la cirugía estaba tan frágil que se abrió y se veía la placa. El perro a su vez, en todo este proceso de recuperación, ha utilizado los ejercicios de fisioterapia, y su fisioterapista combina varias técnicas para poder ayudar, entre estas el uso de medicina homeopática. Y fue así que nosotros conocimos las gotas de 55, algunas otras gotas de First Back que han ayudado también en su proceso de recuperación anímica, porque el perro estaba muy deprimido, pero sobre todo la cicatrización y el proceso de recuperación de su tejido muscular y de su piel con las gotas ha sido sumamente acelerado. Al menos el perro ya tenía cerrado completamente las heridas, perdón, la herida, y creció bien. Tenía la presión. Nos queda una porción muy pequeña de piel, de piel, tejido bien. Pero el proceso fue sumamente rápido. Nos había recomendado los métodos incluso de hacerle colgazos, una técnica de colgazos que serían los veterinarios de una cirugía de ejército, la técnica de colgazos. Pero nosotros decidimos optar por la medicina homeopática, más farmacoterapia, más láser, y los resultados fueron muy buenos. De hecho, tenemos algunos otros casos de perritos que están siendo tratados desde el momento con medicina homeopática, sobre todo para el control del dolor en los perros de edad avanzada o que tienen problemas de osteoarticulares, problemas de columna, y también sobre todo de los de ellos hasta ahora muy bien, están muy contentos con esta medicina. Bueno, este perrito Kobe que está aquí, esto fue este sábado, estábamos haciendo unas consultas de tipo emocional principalmente. Él todavía tiene un proceso cicatrizador aquí, le estamos aplicando terapia neural, hicimos su primera sesión, pero lo más interesante con Kobe obviamente es un perrito que sufrió un trauma muy fuerte.
y su principal terapéutica fue un remedio que se llama remedio de urgencia de flores de Bach para todo este tipo de problemas, de situaciones traumáticas, y R14. Y el perro ha respondido favorablemente. Ahora todos los perros que son rescatados son tratados con remedio de urgencia y R14 para equilibrar su parte emocional, y eso hace que su recuperación física sea mucho más rápida. Y aparte de los otros medicamentos que tenemos en Escollanos, de Dr. Recker, para tratar cualquier tipo de patología. Entonces ahí tenemos una gran eficacia allí. Entonces ahora vamos a presentarle un poquitico estos medicamentos multicompuestos. Este es el R14, uno de sus ingredientes es la avena sativa. Uno de sus principales componentes es un alcaloide llamado avenina, que es un tónico nervioso reconstituyente. ¿Qué más tiene el R14? Camomila. Tiene una flavona que se llama apigenina, que ayuda a los cambios repentinos de humor, irritabilidad, agitación y agresividad. Entonces ya tenemos dos componentes con efectos terapéuticos parecidos que producen un efecto sinérgico a nanodosis, porque si tuvieran a dosis mayores fueran tóxicos. Eso es importante. Esa es la diferencia entre la fitoterapia y la medicina biológica. Con esto no corre riesgo de intoxicación. Otro ingrediente un poco menos conocido, que es el Humulus lupulus, le llaman lúpulo, más de 20 compuestos sedantes. Este es uno de los reyes básicamente de la composición del R14. Tiene más de 20 compuestos. Esta sola planta que producen ese efecto sedativo sobre el sistema nervioso central, especialmente sobre el sistema nervioso simpático, llevándolo a un estado, parasimpático tónico. Sí. Ahí decía agresividad, ¿verdad? ¿Qué tipo de agresividad? Principalmente por miedo. Solo por miedo. Principalmente por miedo, sí. Es que no solo el miedo es la que genera la agresividad. No existe agresividad propiamente dicha. O sea, desde el punto de vista emocional son 4 emociones más importantes, y el miedo es la madre de todas las emociones negativas. Sí, del miedo se deriva la agresividad y todas las demás emociones negativas. Entonces, cuando tratamos el miedo por la agresividad por miedo, estamos tratando todo tipo de agresividad con seguridad. Entonces, el Humulus lupulus. ¿Qué otro componente tenemos en el R14? Tenemos la ignatia, mejor conocida como haba de San Ignacio. Tiene una alta composición de alcaloides que ayudan en la regulación del estrés, angustia y miedo y depresión. Esta es una planta maravillosa. Ustedes han tenido casos, algunos, de que eran una pareja de perritos que vivieron toda la vida juntos, muere uno primero y al poco tiempo el otro está perfectamente bien y muere. Esta es la planta para ese tipo de duelos, para que el perrito, la perrita, el gato superen básicamente ese proceso de duelo. Por eso hablamos aquí de depresión. Y está dentro de la composición del R14. ¿Qué más tiene el R14? Tiene la famosa valeriana. Valeriana, la palabra valeriana viene del latín valer, que significa estar bien, estar feliz. O sea, ya ellos sabían lo buena que era esta planta. En casos de excitabilidad mental, con temblor e inquietud, que son los síntomas que se presentan durante el fuego artificial a la exposición. Estamos viendo cómo el R14 puede ayudar. Y esta es la Schorsia californiana, mejor conocida como amapola californiana o campanita californiana, que tenemos nuestras variantes acá en Sudamérica también. Ella tiene alcaloides como la aporfina, tiene beta-carotenos y flavoides como la quercetina, que regulan la excitabilidad nerviosa. Entonces, una composición altísima de, como lo dijimos ese principio de Burgi, muchos compuestos en dosis nanofarmacológicas producen un efecto sinérgico sin toxicidad. Y finalmente, quizás una de las reinas en el control de todos los estados de excitabilidad del sistema nervioso central, que es la pasiflora incarnata,
rica en flavonoides como el quercetor, apigenol y vitexina y muchos más. Ansiedad generalizada, efectos sedantes sobre el sistema nervioso sin crear efectos depresivos sobre el mismo, ni dependencia química. Todo lo contrario a la cepromacina o a las benzodiazepinas, pues, que van a producir pérdida del control psicomotriz del perro o el gato, que más bien lo puede poner en peligro y que puede producir un estado de terror mayor porque no puede hacer nada ante la amenaza. Entonces, esto lo hace la pasiflora. Y además, con esa belleza que tiene, puede controlar cualquier cosa. Esto, vamos a hablar un poquitico de lo que dijo Edward Bach, el creador de las flores de Bach. La enfermedad en apariencia tan cruel es en sí beneficiosa y existe por nuestro bien. Y si se interpreta correctamente, nos guiará para corregir nuestros defectos esenciales. Si se trata de manera adecuada, será la causa de supresión de nuestros defectos y nos dejará mejor y más plenos que antes. Y esto aplica para los animales también a través de nosotros. Es una interpretación diferente de lo que es la enfermedad siempre. No la tenemos que dejar de verla como un enemigo, no hay que verla como una señal de que hay algo que cambiar y punto. Eso es todo. El principio fundamental de las flores de Bach está en que la esencia de cualquier fenómeno es su carácter vibracional. Como les decía, la medicina del futuro es la medicina del sonido. Entre el carácter vibracional de ciertos fenómenos y los aspectos de la naturaleza de los seres vivos existe resonancia. Eso es lo mismo cuando tú estás afinando una guitarra. Usas la técnica de que cuando afinas la primera, si la de abajo te vibra, cuando hay resonancia y está afinada. Es lo mismo cuando no, simplemente no hay resonancia. Entonces, estas plantas actúan de acuerdo a resonancia. El principio de resonancia, que puede ser usada para restaurar la armonía de animales, plantas y seres humanos. Todos los fenómenos, incluido el cuerpo físico, están compuestos de nada más que energía en constante transformación. Y eso fue algo que fue descubierto, como lo dije en la primera charla, por este científico Donald Arthur Glaser, premio Nobel de Física en 1960. Inventó la cámara que permitió determinar que todo lo que existe no son más que vibraciones que surgen y desaparecen. Entonces, este es un principio que le da sustento a la medicina física. Y la medicina física, hoy por hoy más importante que creo que existe, la medicina biológica y las flores de Bach. Aparte de todo lo que está haciendo la musicoterapia, que hay departamentos, como les dije, de musicoterapia e institutos que están estudiando el efecto de la música terapéuticamente hablando. Entonces, ¿dónde se metió Víctor? Para activar un videito. Este descubrimiento que está acá es el que nos permite básicamente hablar de... Vamos a activarlo ahí y luego hablamos. Es profesor de Fisiología y director de Neurociencia de la Universidad de Parma. A él le debemos el descubrimiento de las neuronas. Pues naturalmente no podíamos saber de la existencia de estas neuronas, pero su descubrimiento no se debe exclusivamente al azar, como se ha dicho a menudo, sino a nuestro particular método de investigación. Contrariamente al método que estudiaba el sistema motor, el nuestro era de tipo etológico. Teníamos a un mono delante y jugábamos con él. El método tradicional está basado en el condicionamiento. El mono está sentado en una silla delante de una pantalla y mueve los brazos, lo que permite estudiarlo desde el punto de vista de la cinemática, de la dinámica. Creo que ese es nuestro gran mérito, haber utilizado un método distinto. Gracias a la etología, jugando con los monos, hemos podido descubrir algo cuya existencia era difícil de imaginar. Tras descubrir las neuronas espejo en el mono, la siguiente etapa consistió en demostrar la existencia en el cerebro humano de un mecanismo análogo de reflejo de las acciones. Hace ya varios años que sabemos que cuando vemos a alguien reír, inconscientemente accionamos el mismo músculo que accionaríamos si nos estuviéramos riendo nosotros, el músculo
músculo cigomático. Del mismo modo, cuando vemos llorar a alguien, siempre accionamos inconscientemente, en un grado que varía según los individuos, el mismo músculo que utilizaríamos si estuviéramos llorando nosotros. Si, por ejemplo, entro en un cuarto donde todo el mundo se está riendo, me pongo a reír también, sin saber por qué. En este caso no se puede hablar de empatía, sino de contagio emocional. Y pensamos que las neuronas pueden desempeñar un papel importante en estos casos de contagio emocional. Cuando descubrimos las neuronas espejo, nos planteamos dos preguntas. ¿Para qué sirven? ¿Para comprender o para imitar? La respuesta es que en el mono sirven para comprender y en el hombre sirven para ambas cosas, para comprender y para imitar. Las neuronas espejo son cruciales para los mamíferos a la hora de compartir sus emociones con los demás y darlas a entender. A lo largo de la evolución de los primates, estas neuronas espejo han propiciado la aparición de la imitación, que refuerza la cohesión social. No es pues de extrañar que en ese animal ultrasocial que es el hombre, el mecanismo espejo sea más complejo que en otros primates y que esté vinculado a la risa. Listo. Entonces concluimos aquí. ¿Se acuerdan del video del perro reconociendo las emociones? Las expresiones faciales, ¿no? Es para sorprender. Ahí empezamos a unir cabos. ¿Qué cabos debemos unir? Sabemos que el perro, gato, sobre todo el perro, comparte la estructura cerebral con el ser humano, tiene una corteza prefrontal también, no tan desarrollada como el hombre, pero ha vivido con el hombre más que cualquier otro animal, lo cual le permite una comprensión de su estado emocional más rápida que inclusive otro ser humano. O sea, el perro te lee más rápido que cualquier cosa, pero esa relación no es solamente unidireccional, porque nosotros también hemos vivido con ellos, solo que nosotros somos un poco más despistados pues, que ellos están más conectados que nosotros y les permite ser mucho más atentos. Entonces, neuronas espejos. Una emoción se contagia más rápidamente que una enfermedad viral, mucho más rápido. Es digamos, cuántico. O sea, estamos hablando de otro tipo de transmisión electromagnética, que esas son vibraciones electromagnéticas. O sea, cuando una emoción se dispara a nivel cerebral, percibida por cualquier estímulo, desencadenada por cualquier estímulo, obviamente uno piensa que lo primero que sale de ahí es el hipotálamo y secreta los neuropéptidos. Pero no es así. Antes del neuropéptido hay un espacio de 0,25 segundos, milésimas de segundo, que es el espacio del electromagnetismo. Ese es el contagio emocional. Ocurre antes de que el neuropéptido se libere. Es más, es lo que desencadena el neuropéptido a nivel del hipotálamo, el cerebro emocional. Entonces, perros, primates, corteza cerebral, flores de Bach. Las plantas, obviamente, también tienen vibración, porque según, como dijo el Dr. Glasser, todo lo compuesto en este mundo son meras vibraciones. El Dr. Bach, no sé cómo descubrió eso, honestamente, nadie sabe. Encontró la resonancia de 38 flores para las distintas emociones del ser humano y los animales. Es decir, cada planta tiene una vibración que modula una emoción específica. ¿Cómo lo descubrió? Honestamente no lo sé. Hay cosas que se descubren por intuición. De hecho, la mayoría de las cosas se descubren por intuición. Y si quieren, pueden leer las historias de Albert Einstein. Él descubre la teoría de la relatividad viéndose caminar en un rayo de sol. O sea, claro, tú le dices eso a un científico bien cerrado y te decís, está loco. Pero lo que le permitió a él
luego llevarlo al papel y a la fórmula matemática fue una visión intuitiva. Me imagino que lo mismo le sucedió a Edward Bach, y ahora la neurociencia afectiva, la psiconeuroendocrino-inmunología lo llevan al papel. Pero lo más importante de esto no es eso, es que funciona. Funciona. Yo no necesito que me demuestren científicamente que el agua hidrata para hidratarme de ella. Yo no voy a cuestionar eso, ni voy a esperar que me lo demuestre un científico. Y ese es el salto que tenemos que dar en esta terapia. Entonces, esto es el gran descubrimiento del Dr. Bach y la resonancia que existe entre una flor y una emoción. Entonces, esa flor, esa esencia le va a permitir equilibrar esa emoción como tal. Entonces, vamos a ver cuál tenemos acá. Esta fórmula que lo va a presentar es las flores de Bach específica para fuegos artificiales. No es para otra cosa, porque ya ahí hay que hacer un estudio de comportamiento de cada paciente para decir cuál flor es más correspondiente, y eso varía, eso puede variar en el tiempo, obvio, porque cada quien tiene una característica etológica, conductual diferente, pero esto es específico para el problema de los fuegos artificiales. Entonces tenemos la primera flor, se llama Mímulo, está indicada en casos de nerviosismo y te da el efecto de coraje. Luego tenemos a la planta que se llama álamo temblón, es de un árbol, el álamo, y es miedo a las cosas desconocidas y te va a dar coraje. Esta es la flor como tal del álamo. Ya les voy a decir cómo se preparan las flores de Bach. La ceracífera, miedo extremo y te provee control. Todo lo que produce básicamente los fuegos artificiales puede producir un miedo extremo, y esta flor te va a dar control al paciente. La agrimonia está indicada cuando tú ves en el paciente respiración jadeante, taquicardia, y te va a generar paz interior. O sea, estamos hablando aquí de un síntoma somático y te va a producir un efecto psicológico. ¿Están viendo la relación? Y esto lo dijo Gustavo, las cosas brillantes siempre salen de repente, como la geometría de una flor, geometría sagrada. Y esto es una cosa, las flores no necesitan ir al departamento de geometría para saber que son perfectas. Este es el heliantemo, cuando se dan situaciones de terror, genera coraje y calma. Tenemos al castaño dulce, en casos de sufrimientos intensos, y genera en el paciente resistencia. Y esta es la estrella de Belén, en casos de choque, trauma, es decir, esta está más indicada post-trauma. Esta ya es más tratamiento y va a generar calma mental, emocional y física, psico-neuroendocrino-inmunología. Ahí la tienen. Este es un medicamento que no está acá, pero sirve sobre todo para el estrés postraumático, agotamiento, estados de debilitamiento, que es el Vitace-15 Forte, que es un reconstituyente para agotamiento nervioso. Ya esto va más a la parte neurológica. La diferencia entre el R14 y la flor de Bach, a pesar de que tienen flores todos los dos, es que la dosis a la que está la concentración de los componentes del R14 son nanofarmacológicas. Y eso le permite un efecto orgánico directo en el sistema nervioso central. Mientras que la flor de Bach son diluciones hasta ahora no medibles, porque no porque no existan, sino porque no existe el aparato que las pueda medir. Así como cuando no existía el microscopio y no podíamos ver las bacterias, no significaba que las bacterias no existieran. Lo mismo pasa con las concentraciones en las que están las flores de Bach. Todavía no han inventado el aparato que las mide, sin embargo, tienen los efectos, se ve, el efecto se ve. Eso quiere decir que hay algo allí. Y ella actúa más a un nivel más emocional, a un nivel psicológico, no neurológico. Y por eso hace una llave extraordinaria, se complementa muy bien. El Vitace-15 Forte actúa también a nivel orgánico. Y vamos a ver rápidamente los componentes que tiene. Ácido fosfórico, en caso de extenuación psíquica y corporal. Tiene citrus primo, agotamiento durante las enfermedades crónicas para mejorar la respiración celular. Este es un medicamento para básicamente activar
lleva el ciclo de Krebs, por supuesto, y estrés oxidativo, por supuesto, que se genera en una situación estresante, por supuesto. El cóculus para estados depresivos, el onias dioica para el abatimiento de presión, melancolía y profundo. Yo a todos los gatos les pondría esto, porque ya están estresados por la enfermedad, cuando los hospitalizan se estresan más, entonces este es un medicamentazo para los gatos. Les daría Vioral, viene solamente Vioral. Sí. Cuando llega. No, sí tenemos, ya hay de todo. Ignatia, tiene Ignatia que ya la había mencionado para depresión, incapacidad de superar afecciones psicofísicas, como los duelos. Panas 15, estados de agotamiento nervioso extremo. Sepia, indiferencia y debilidad. Muchos gatos, los gatos como tienen todavía mucho más salvajismo que los perros. Yo me acuerdo cuando hice mis pasantías en el zoológico, allá en Venezuela, en uno de los zoológicos, me di cuenta que los felinos, sobre todo, todos los animales silvestres en general, pueden entrar a un estado que se llama imprinting, que es una depresión que nadie nos puede sacar de allí. Si hubiesen conocido esta medicina, seguramente hubiéramos sacado muchos gatos, muchos felinos salvajes de esa situación, porque entra a un estado de indiferencia total. Le des lo que le des, no lo sacas. Es un medicamento para ese tipo de situación. Tienen zinc metálico para la tristeza y irritación. Se están viendo que, volvemos al principio de Burgi, multicompuesto, dosis nanofarmacológicas sin efectos secundarios, efecto sinérgico. Tenemos muchas herramientas en la medicina biológica para tratar todos estos estados. Y esto no solamente sirve para esta situación, esto sirve también para cualquier enfermedad psicosomática física, si lo podemos hablar, o para un estado de convalescencia, sobre todo, que es muy importante. En veterinaria y en medicina humana le prestamos atención a la convalescencia. Y recaída es peor que la enfermedad original. Entonces, este es un medicamento para la convalescencia de cualquier enfermedad. Y con eso prevenimos varias cosas interesantes. Y finalmente, le presento Alteridón, que está acá en la lista, que es para el mareo del viaje, que es algo que también frecuentemente se presenta en estas fechas para evitar el estrés de los perros y gatos viajeros, y no solamente viajes largos, puede ser de la casa al veterinario. Es un medicamento para que el gato no te llegue tan estresado, así que funciona muy bien en este caso porque de paso tiene componentes que evitan, vamos a verlos acá, la hipersensibilidad a los ruidos. Tiene conium a los vértigos por movimiento giratorio. ¿Eso puede funcionar en un síndrome vestibular? Sí, por supuesto, está indicado para vértigo, también para síndrome vestibular, combinado con terapia neural, infalible. Bueno, el nombre de este medicamento se debe a esta araña que está aquí, que es la Pteridium. Como le mencionaba, usamos medicamentos principios activos de origen animal, vegetal y mineral. En este caso es el veneno de esta arañita, para hipersensibilidad neurológica y a ruidos. Es decir, es extraordinario para los gatos que son tan hipersensibles a una clínica, entonces eso les baja el umbral y los calma. ¿Qué más tiene el Pteridón? Tiene también el cóculus para mareos violentos y ansiedad, y tiene un mineral que es el nitrato de plata, argentum nitricum, para el estrés, mareos y debilidad cerebral. Es un medicamentazo también. O sea, uno los combina, hace las intervenciones y va a tener un resultado maravilloso. Bueno, ustedes ya saben las presentaciones que están nuestros medicamentos. El R14 también está en ampollas, el Pteridón solamente en gotas, y las flores de Bach en goteros o en glóbulis, si lo quieren mandar a preparar en globulitos también. También tenemos colirio, estos son otros medicamentos que no vamos a hablar de él. También tenemos atomizadores nasales que ya nos llegaron. Ya tenemos atomizador nasal, también tenemos colirio para afecciones oculares, que no solamente lo estamos usando para afecciones oculares, también ópticas. No voy a hablar de él, pero también se usa. Tiene cloruro de benzalconio para la micosis. Y este atomizador nasal para la rinitis, sinusitis crónica, para los perros braquicefálicos, es maravilloso. Los alivia mucho porque les mantiene limpia los senos paranasales y tiene pulsatilla. Es una maravilla. Hoy no vamos a hablar de eso. Pero tenía que decirles que ya llegaron. Y bueno, aquí también tenemos Botero, las tabletas,
jarabes, este es el Vitase 15 Forte que viene en viaje. O sea, esta es la parte más importante de la charla. Ustedes lo tienen en las guías, ahí pueden ver por la parte de atrás, lo más importante acá es esta ley del abanico, ¿verdad? En la tabla de dosificación, ustedes la tienen allí. Tenemos incluimos bien específica para perros de hasta 5 kilos, para perros y gatos de 6 a 15, bueno, si tiene un gato de 15, hay que ponerlo en tratamiento. Tenemos perros de 16 a 35 kilos, perros de más de 35 kilos, incluimos aves y roedores, que a veces nos llegan por allí, algunos de estos animalitos, y también para caballos que también se ven bastante afectados con esto. Pero lo más importante aquí es que debemos iniciar la administración de la dosis prescrita según la tabla de dosificación cada 8 o 12 horas, 2 días antes de la situación estresante, ya sea un viaje, ya sea la visita al veterinario, ya sea la exposición a los fuegos artificiales, para comenzar a equilibrar ese sistema nervioso. Y se finaliza 2 días después de la exposición a la situación estresante, ¿no? Tenemos en casos de una crisis nerviosa o de pánico una dosis. Seleccionamos la dosificación de acuerdo al peso del animal y la especie. Supongamos que sean 5 gotas. Esas 5 gotas se las podemos dar cada 15 minutos durante 2 horas para salir de la crisis. Y luego comenzamos a abrir el abanico. El abanico está cerrado, frecuencias bastante seguidas, y luego a la medida que mejore el cuadro clínico de nerviosismo, aumentamos, espaciamos las dosis, cada 2 horas, cada 4 horas, cada 6, cada 8, cada 12, hasta que equilibramos. Eso lo permite el principio de Burgi, multicomponentes, dosis nanofarmacológicas sin efectos secundarios. Eso no lo pueden hacer obviamente con un medicamento alopático porque haríamos dosis tóxica o letal en un momentico. Esto lo podemos hacer aquí y lo hacemos a través del efecto psiconeuroendocrino inmunológico. Así actúa la medicina. Entonces eso es muy importante. En el caso de las flores de Bach, tenemos algunas variantes. La mayoría de los animales son tratados con 4 gotas cada 6 horas. Esa es una dosis estándar. Si son caballos, obviamente, si vacas, ya podríamos hablar de 10 a 15 gotas. Pero para todos los perros y los gatos, 4 gotas cada 6 horas es la dosis indicada. Darle de más es perder. En aves pequeñas o roedores podemos dar 3 gotas. Y también podemos aumentar la frecuencia según el cuadro clínico también. Si el cuadro clínico es más agudo, damos más frecuentemente. Si el cuadro clínico no es tan grave, entonces ahí disminuimos la frecuencia. ¿Cómo se pueden dar? Porque ese es uno de los mayores problemas que tenemos a veces, cómo darlo. A veces tenemos perros que colaboran mucho, pero los gatos no son así, no son tan fáciles. Pero podemos ponerle la gota en el hocico, podemos ponerle la gota en la pata y el gato se lame sin ningún problema y va a tener el efecto. Podemos inclusive frotarlo, nos colocamos las gotas y las colocamos en la piel, en la cara interna de las orejas y tiene un efecto. Estos medicamentos biológicos, las flores de Bach, se absorben fácilmente de forma percutánea y tienen su efecto. Entonces no es una limitante. En las aves, si tienen una ave, se le puede colocar en el pico y por efecto de capilaridad va a entrar directamente a la boca. No van a tener problema con la administración. Se pueden diluir también un poquitico de agua, se pueden colocar en el agua de bebida. Sin embargo, no lo recomiendo mucho porque no tienen forma de controlar la administración. Solo en casos extremos, si lo quieren llevar para un corral de pollos, imagínate, mejor que se lo pongan en el agua, porque si no, no van a terminar. Pero esas son situaciones extremas que no trabajan con ese tipo de animales. Entonces, la conservación es importante, no colocarlos cerca de aparatos electromagnéticos porque pueden alterar, son medicamentos del principio físico. Entonces, celulares, microondas, eso puede afectar la composición, más que todo el campo electromagnético de los medicamentos. Siempre yo recomiendo este tipo de medicamento, como cualquier medicamento alopático, inclusive agitarlo bien antes de darlo. Eso facilita la homogenización y la activación electromagnética del medicamento.
Bueno, hemos terminado. Si tienen alguna pregunta por acá, estamos abiertos para escucharla.